Muy bien, hermanos. Hoy día es lunes 13 de octubre, lunes 13 de octubre, hermanos. Hermano, justo, disculpe, quedaron dos pedidos allí en el chat. Uno de la hermana Blanca que pide por Luz Sagástegui, que Dios proteja en la ciudad de Puno. Y nuestro hermano Marcelino pide orar por la hermana Liz Sagástegui en la B, eh, por su salud, hija de nuestra hermana Blanca. Bueno, sí, era el mismo pedido, por Liz Sagástegui. Muy bien, hermanos, ahí está. Dios está escuchando por los pedidos que se hacen verbalmente escrito también. Y también por tu pedido, hermano, que estás allí, que querías hacer tal vez, pero no lo has podido hacer, pero Dios conoce tu deseo, tu clamor. Muy bien. El título de la lección para hoy día, hermanos, ahí está en la pantalla. Ahora sí, todos vamos a participar. Prendan vuestro micro, Dios, las maravillas. comenten, pregunten. Muy bien. En primer lugar, el título ahí está en la pantalla. Confirmen si se ve o no se ve, denle lectura. El Dios de las maravillas, dice hermano. Muy bien, gracias, hermano Celso. Ahí está el título de la lección. Dice, El Dios de las maravillas. Muy bien. Hermanos, aquí empezamos, ¿no? Con una introducción comentando. A ver, ¿a dónde apuntamos con esta lección, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a aprender? ¿Cuál será el objetivo, no? Al final, ¿qué es lo que queremos, no es cierto? Al estudiar la palabra, ¿qué es lo que quiere Dios? Entonces, ahí está el título, ¿no? El título nos debe decir a dónde vamos a llegar, qué es lo que tenemos que aprender. O ya pues tal vez alguien puede ya hasta decir testimonios respecto a este tema, ¿no? El Dios de las maravillas. Hermano, A ver, hermano, justo. esto de las maravillas. Sí, hermana, por favor, a ver si. Bueno, primero en el diccionario ver lo que es maravilla, ¿cierto? Maravilla es suceso o cosa extraordinaria que causa admiración. Nosotros estamos viendo y estudiando ahora el relato de el cruce del Jordán, pero debemos recordar que Dios ya había hecho maravillas, ¿cierto? En Egipto, cuando sacó al pueblo de allá, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando estuvieron en el desierto, y muchos de los que estaban allí no habían visto, o sea, habían escuchado de estas maravillas, aunque seguían recibiendo el maná, ¿cierto? Pero no habían visto esto del cruce maravilloso del Mar Rojo, ni las plagas que habían caído en Egipto, o sea, no lo habían visto. Entonces, Dios nuevamente vuelve a obrar maravillas en su pueblo, primero cuando se abre el río Jordán y ellos pueden pasar en seco. Y más adelante, ¿cierto? También cuando Dios lucha por ellos para que puedan tener la tierra. El Señor es o sea, es bien estricto en el sentido cuando les dice de que ellos tienen que hacer lo que Él les está diciendo, eh, para poder obrar el milagro, para que vean que realmente es de la mano de Dios. Es Dios es quien está haciendo esto sobrenatural. No es algo que ellos puedan hacer, sino que Dios lo hace. Muy bien, hermana, muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Sí, pues, hermanos, ahí maravillas. El Dios de las maravillas. ¿Qué significa la palabra maravilla? Como nuestra hermana dice, en el diccionario es algo extraordinario, es algo de admiración. Y en la lección que estamos estudiando, hermanos, día tras día, ya hemos visto, ¿no? Una maravilla, cómo cruzaron el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, cruzaron, cómo Dios los cuidó en el desierto, también ya lo hemos estudiado. Es una maravilla también. Y hermanos, esta nueva generación había escuchado también, ¿no? Todas estas maravillas, tal vez no lo han experimentado algunos, ¿no? Entonces, casi como nosotros, escuchamos maravillas, maravillas que pasó, ¿no? Ahí en ese tiempo, ¿no? Y lo que estamos estudiando, estamos escuchando, pero tal vez no lo hemos visto, hermanos, no lo Hermano hemos visto. justo.
¿De qué se trata, hermanos? De que ahora nosotros queremos ver esas maravillas. Ver, no solamente escuchar, sino experimentar. Sí, hermana, participe. Sí, también hay una traducción especial para para la palabra maravillas, ya del hebreo o la palabra niflaot, no sé cómo se llama, cómo pronunciarla, ¿cierto? Que es una palabra hebrea que denota hechos sobrenaturales que solo Dios puede hacer. Muy bien, muy bien, muy bien, hermana. No, en hebreo esta palabra tiene un significado que maravilla vendría a ser un hecho sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso, hermanos, hecho sobrenatural? A ver, aquí pueden participar contando testimonios de hechos sobrenaturales. A ver, hermano, hermana, que estás en esta sala, ¿qué hecho sobrenatural ha pasado en tu vida? ¿O has visto? ¿Has experimentado? Cuéntanos. Hermano, Cuen- perdón, Sí, hermana, a ver, cuéntenos, ¿qué le sí, ha pasado a usted, hermana sí, Mónica? quisiera Algo contar sobrenatural. un hecho, mi hermano. Hace un tiempo comenzó un incendio en el bosque cerca de la casa de un hermano de la iglesia, un anciano de la iglesia. Lo llamamos por teléfono para que fuera a su casa porque estaba muy cerca el incendio. De hecho, ya habían casas que se habían quemado. Y resulta de que, bueno, estuvimos allí, estuvimos orando, dando consuelo a la familia, porque el fuego estaba encima, el viento daba en dirección a la casa del hermano, pero ¿sabe lo que era increíble? Que era como si, yo no sé si han visto esas cosas que se ponen en la comida para que no molesten las moscas, esas campanas que se ponen sobre la comida. Era como si Dios hubiese puesto un cristal invisible sobre la casa de nuestro hermano, porque las llamas parecían pasar por encima. Y el fuego después cambió de dirección, ¿cierto? Y se quemaron otras casas. Cuando fuimos a ver la casa de nuestro hermano, estaba con humo, sí, pero vimos la reja exterior que daba hacia el bosque, estaba todo quemado por fuera, pero por dentro estaba todo bien, todo intacto. Entonces pudimos ver cómo el Señor obró, ¿cierto?, salvando la casa de nuestro hermano. Y recuerdo también otro hecho, estaban mis hijas pequeñas y justamente iba hablándoles yo acerca del cuidado de Dios, que ellas tenían que confiar porque Dios siempre estaba con ellas, siempre las cuidaba. Íbamos dando la vuelta en una calle y sale un perro, hermano, pero pues, furioso a atacarnos, o sea, mostrándonos los dientes y a morder y daba vueltas alrededor nuestro y como que quería acercarse a nosotros y no podía. Era como si tuviéramos ese mismo cristal que yo les decía así, que nos protegía. Cuando ya pasamos y terminamos de cruzar ese lugar, el perro no pudo hacernos nada. Mis hijas estaban asustadas, pero yo les decía, o sea, el Señor mostrando en ese momento su amor y protección. La verdad que fue maravilloso. Muy bien, gracias, hermana Mónica. Ahí están, hermanos, hechos extraordinarios, maravillosos que ha experimentado también nuestra hermana. Seguramente tú también, hermano, hermana, has experimentado o estás experimentando así esos hechos. El propósito, en este caso, ¿no? De Dios al dirigir al pueblo de Israel es justamente ese, ¿no? Que vean estas maravillas, hechos sobrenaturales. ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es el propósito de ver esos hechos sobrenaturales? A ver si alguien puede responder. ¿Qué intención tiene Dios? ¿Para qué quiere hacer ver esos hechos sobrenaturales a este pueblo de Israel que va a cruzar el río Jordán, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? Vamos a ver entonces leyendo la Biblia, ¿no? Esta lección de escuela sabática, ¿no? ¿Cuál es ese propósito? Bueno. Siéntate libre, hermano, en cualquier momento de participar, preguntar. Muy bien. Aquí hay Hermano unos Víctor, sí, hermano, participe, por favor, algún buenos días, hecho hermano. de repente que le Las ha pasado en su maravillas vida. que Dios hace con su pueblo, faltaría tiempo para enumerar. Pero a mí me llama la atención cómo es que el pueblo de Dios cruzó el río Jordán. Imagino
que los levitas levantan el arca del pacto, donde estaba la ley de los 10 mandamientos. En el comentario dice eso. Lo más importante, que la ley de los 10 mandamientos estaba allí, y inmediatamente el agua se divide en dos y hay un espacio seco. No era lodoso, no era barro, no estaba mojado el piso, seco, seco es seco. Y avanza el arca del pacto y se detiene exactamente en la mitad del río, mientras el pueblo de Dios pasaba. No son pocos, son más de 1 millón de personas que pasaron. Después que pasó todo el pueblo, solamente después el arca del pacto avanzó. Cuando salió, nuevamente el río eh, siguió su curso. Esto es una maravilla, es un milagro grandioso. Y la gente que no era israelita vio todo eso, estaba expectando. Así como Raab dijo, todo el pueblo, nosotros estamos acongojados, desesperados. No tenían paz, porque sabía que toda esa tierra iba a ser entregada al pueblo israelita. Todas esas maravillas Dios hizo, y eso mismo también hará con su pueblo en el último tiempo. Muy Eso de, bien. eso de una maravilla sí es verdad, pero lo que tengo duda, hermano Marcelino, no sé si la arca se detenió en el medio del río, no sé, parece que al entrar nomás ahí se puso a un lado, a un canto y pasó el pueblo. Ahora, el número no creo que sea 1 millón nomás, hermano, un poquito. ¿Por qué? Porque de Egipto salió cerca a 2 millones de personas. Y ahora en esos 40 años, yo creo que ha habido más producción. Entonces, más o menos estaríamos hablando de 2 millones a 3 millones, hermano. Entonces, ahora de repente está en la palabra de Dios mencionado, ¿no? La cantidad, todo eso sería, porque nosotros siempre estamos para aprender y yo estoy para aprender, mis hermanos. Muy bien, muy bien. Gracias, hermanos, por vuestra participación, vuestras preguntas también, hermanos, ¿no? Muy bien. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor respecto a esas preguntas, ¿no? Hay un dibujo en la pantalla, pueden observar, ahí están pasando los sacerdotes, ¿no? Cargando el arca del pacto, ¿no? Este arca de oro, hermanos, madera de acacia y revestido de oro, más bien la tapa sí era completamente de oro. Hermanos, el propiciatorio, ¿no? Ahí adentro está la ley, las dos tablas, ¿no? Con las leyes de Dios, escritas con el dedo de Dios. Los 10 mandamientos, ahí está el recipiente también donde está el maná y también está la vara de Aarón. Y hay dos querubines ahí en la tapa, el propiciatorio. ¿Y qué simboliza todo esto, hermanos? Es la presencia de Dios, la presencia de Dios. Esto en primer lugar, hermanos, ¿no? Esto hay que comprender, ¿no? Que con la presencia de Dios se ve las maravillas de Dios. Sin la presencia de Dios, uno no puede ver las maravillas de Dios. Bueno, hay otro dibujo, hermanos, que nos preguntábamos siempre, ¿no? Aquí hay un dibujo, hermanos, del mapa, un mapa o, bueno, la ruta que han seguido, hermanos. Aquí yo tengo mi lápiz, ahí está, pero se ve claramente, hermanos, de color amarillo. A ver, ahí, hermanos, no sé si logran ver ahí, por favor, una miradita ahí. Voy a entonces aquí utilizar mi lápiz que tengo aquí en la mano. Voy a colocar color, digamos, aquí rojo, ¿sí? Y ya.
Hermanos, el pueblo de Israel estaba pues aquí en Egipto. Estoy marcándolo aquí, hermanos. Aquí, ahí está Egipto, hermanos. Egipto, ahí está. Esclavos, pues, ¿no? De repente un poco más amplio, ¿no? Aquí, ahí está Egipto, ¿no? Egipto. De ahí sale, pues, hermanos, el pueblo de Israel, de la esclavitud del pueblo de Israel. Entonces, aquí, de color amarillo, ¿no? Ahí está la ruta, hermanos. Ahí está Sucot, ¿no? Y así, salen por allí, hermanos, y por ahí aparece el Mar Rojo ya. Y pues se encontraron una encrucijada, el ejército de Egipto pues está persiguiéndole y sucede ahí una maravilla, hermanos. ¿Cuál es la maravilla? De que se abre el mar por la fe también de los israelitas, ¿no? Que obedecen a Dios, cruzan pues, hermanos, el Mar Rojo. Ya, ahí está la primera, bueno, en primer lugar, de repente, ¿cómo salen? Porque era imposible salir. El rey de Egipto, el faraón, no quería dejar salir, pero Dios, para que salgan, hizo una primera maravilla, cayeron 10 plagas, hermanos. Pues aquí voy a poner el número 10, y así, 10, ahí está el número 10. 10 plagas, hermanos, que también eso era una maravilla, pues, hermanos. Ahí una maravilla. O sea, por ejemplo, a ver, yo lo que siempre recuerdo, una de las plagas que es la plaga de las tinieblas. Usted se puede imaginar, hermanos, ahí donde estás, en tu cuarto, ahí donde estás, hermano. ¿En qué parte está, hermano? Ahí. Ya. Imagínate que en tu cuarto estás, no le pones ninguna pared, nada, ¿no? Algo que divida tu cuarto. ¿Está bien? La mitad va a ser completamente oscuro, ¿no? Si estás en ese lugar, no puedes ni ver tu mano. Una hoja blanca no puedes ver, ¿no? Está oscuro completamente. La mitad de tu cuarto. Y la mitad de tu cuarto está así con luz. Ves claramente, ¿no? Hay luz. Hermanos, ¿eso es una maravilla o no es una maravilla? ¿Qué dicen las leyes físicas en este mundo que Dios ha dado a este mundo físico? ¿No? Eh, Hermanos, eso es imposible físicamente hablando, de acuerdo a las leyes que Dios ha dado para este mundo, eso es imposible. El científico de este mundo va a decir, eso es imposible. ¿Cómo puede coexistir? ¿No es cierto? Como la Biblia misma dice, ¿no? La luz está aquí y a su ladito están las tinieblas. ¿Cómo puede estar junto la luz y las tinieblas? Porque de acuerdo a las leyes que Dios ha dado, ¿no? Cuando aparece la luz, desaparece pues las tinieblas. O cuando aparecen las tinieblas, desaparece la luz, por decir así. Así es las leyes, ¿no? Que tenemos. Pero para Dios va más allá de esas leyes que Dios ha puesto. Y una de las plagas es ese. La luz había para el pueblo de Israel. No le separaba algo, un velo o algo, ¿no? Al pueblo de Israel que estaba en Egipto. Pero para los egipcios, hermanos, era oscuridad completa, ¿no? Entonces, eso es una maravilla, pues que sale fuera, ¿no? Son hechos sobrenaturales, decimos, ¿no es cierto? O sea, algo, ¿no? Inexplicable. O sea, a eso también le llamamos milagros, ¿no? Muy bien. Entonces, y así, en primer lugar, las plagas eran unas maravillas que Dios ha hecho, ¿no? Y luego cruzaron el mar, ¿no? El mar, como estamos mencionando aquí, hermanos, aquí están dibujando, aquí estamos. Entonces aquí están cruzando, hermanos, este mar, el mar, de color azul, ahí está el mar. Dios abre el mar, ¿no es cierto? Abre. Eso también, hermanos, es imposible, pues. Físicamente hablando, hermanos, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, ¿cómo se va a dar? A no ser que se ponga, pues, un muro, ¿no? Muro a un lado, como se hace, ¿no? Las represas se pone muros para acumular el agua y así se detiene, ¿no? Pero no había muro, simplemente Dios hace esa maravilla, simplemente Él ordena por la fe de sus hijos y se abrió pues no el mar.
Eso es una maravilla también, hermanos. Y así, y también Dios los trae, pues no, ahí está, por el desierto, los cuida también con la nube para darle sombra en el desierto. Ahí estamos, hermanos, estoy marcando. Y ahí está. Pasan por Elín, Jairov, de Jairov, no, Elín. Y ya están Ya. llegando ahí, hermanos, hasta el monte Sinaí. Ahí está el Ujú. monte Sinaí. Se da los 10 mandamientos. Maravillas. Claro, Sí, claro, sí, hermano. sí. Eso ya está Ah, quedando atrás, ¿no? Porque ahora ah, estamos en presente, que es el con Josué, ¿no? Por ejemplo, acá en capítulo 3 de Josué, y versículo 8, ¿no? Dice, diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que cuando lleguen al río, entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo, bien, entonces, dónde se quedó el pacto, los sacerdotes que entraron primerito, ¿no es cierto?, al río Jordán, a la orilla? Y que ahora con la orilla, ¿qué entendemos, hermano? ¿No? Entonces, eso nomás, eso nomás, eso nomás. muy bien, gracias, hermano. A eso vamos a ir, ¿no? Solamente la lección también nos habla de que no solamente esta maravilla que van a ver el cruce del Jordán, esta nueva generación, sino hace mención a otras maravillas, ¿no? Las plagas, que fue otra maravilla, el cruce del Mar Rojo, otra maravilla, el cuidado que Dios hizo, ¿no? De este pueblo de Israel, ¿no? Que eran, pues, no solamente de repente 1 millón, más de 1 millón, no como cuidó Dios a través de Moisés, ¿no es cierto?, a este pueblo, ¿no? Y cómo conservó, imagínense eh, ahí, ¿no? Que después tuvieron 40 años y su zapato no se gastó, ¿no? Duró su ropa también 40 años. ¿Cuándo una ropa puede durar 40 años, hermano? Bueno, maravillas. Bueno, entonces está diciendo aquí con mi lápiz, si alguien está mirando, ¿no? Esto, hay una península. La parte azul es el Mar Rojo, hermanos. Y de amarillo, esta línea es por donde caminaron los israelitas, y no, ahí llegaron a este punto, dice ahí es Sión. Hermanos, y luego se dirigen, pues justamente, pasaría 1 año, algo así, hermanos, para entrar a la Canaán. Pero por falta de fe no entraron, tuvieron que regresar. Dijo Dios, ya, bueno, no quieren entrar, entonces se quedarán pues ahí 40 años, ¿no? Hasta morir. Y la nueva generación entrará. Entonces ya pasó 40 años, hermanos, ahí recién, entonces, hermanos, miren la ruta que siguen. Entonces ahora sí van a pasar, pues, hermanos, ¿no? El río Jordán. Ahí estoy marcando ahí, hermanos, la ruta. Entonces ahí está el Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán, hermanos. Y encima del Mar Muerto, ahí está, no, la flecha de color amarillo aquí con rojo lo estoy pintando también. Entonces, hermanos, ahí por ese lugar van a cruzar el Jordán, ¿no? Entonces, esa maravilla que va a suceder es como en el Mar Rojo y es sobrenatural, hermanos, porque ¿cómo se puede abrir un camino en un río? No, imagínense que en ese tiempo también parece que estaba caudaloso el río, ¿no? Entonces va a detenerse la corriente del río, hermanos, por la parte superior y al Mar Rojo ya no cae nada de agua. O digo, al Mar Muerto ya no, porque ahí se desemboca seco. Eso es lo que vamos a ver, esa maravilla, pero vamos a ver de acuerdo a los textos bíblicos. Ahí van a entrar a Jericó, no, acá no, donde también está Jerusalén. Bueno, eso, hermanos, entonces, El Jordán, ese mapa, sí, hermana, participe. Diga, eh, hermano. eh, es, es el Jordán, ¿no? Es el Ah, el río Jordán. Jordán, sí. Ajá. Muy bien, Entonces, muy bien. el pueblo, primero los sacerdotes estuvieron a la orilla y Josué les advirtió que iban a ver algo increíble. Entonces, ¿para qué? Para que ellos tengan fe de que el Señor iba adelante. Y luego siguieron otros eventos que vamos a leer. Gracias, disculpe, hermano. Oh, está muy bien, hermanita. Gracias a ti.
Hermanos, sí, justamente ahora, hermanos, hay que captar algunos detalles. Por ejemplo, nosotros queremos experimentar. Bueno, yo quiero experimentar, ver las maravillas de Dios, los milagros, todo esto, lo que dice Dios, ¿no? O sea, las promesas que Dios hace, hermanos, que sucedan, a veces uno puede pensar, ¿no? Ah, eso habrá sucedido pues con otra persona, ¿no? Que al ciego le haya hecho ver, al cojo le haya hecho caminar, eso será pues con otras personas y tantos milagros, ¿no? Pues, pero lo que aquí Dios quiere es que tú veas, experimentes, ¿no? Esos milagros, que tú veas, con un objetivo quiere que veamos, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo, ese propósito? Vamos a leer lo que dice la Biblia. Josué 3, 6, 17. Pero antes dice aquí, leer ese capítulo 3 del verso 6 al 17. Y la pregunta que hay que contestar dice, ¿qué nos dice el milagroso cruce del Jordán acerca de la naturaleza de Dios a quien servimos? Entonces veamos, hermanos, la naturaleza de Dios, no, o sea, el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Hermano, ¿No? milagroso, ¿no? ¿Por qué dice milagroso? Cruzar un río, no. Por ejemplo, hay un video que Cusisan publicó, ¿no es cierto?, de la lección de la semana. Hay un video que publica, ¿no? El río Jordán actual, ¿no? Un río pequeñito, ¿no? Que se puede hasta creo que puedo cruzar saltando, ¿no? Con la garrocha, todo, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces, pero en aquellos tiempos, dice, ese río, pues, era un río ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el caudal estaba, porque ahora ese río Jordán, no poca agua, porque todo hay pueblos que están utilizando esa agua, ¿no? Entonces, hermanos, milagroso, ¿por qué? Porque él, o sea, agua que estaba corriendo, ¿no es cierto? Porque no puede el agua en ningún momento detenerse, ¿no? Entonces, ese cruce en seco, y el agua detenido, eso es el milagro, hermano. Ahora, ¿qué cosa en mi vida personal, pues, cuándo es eso? ¿Qué? O sea, así como dices, hermano, experimentar. Quiero experimentar que el río se detenga para yo, a ver, ¿cómo es que no, hasta ahora de repente hemos leído y ya así, nomás hemos pasado, ¿no? O saber la historia y punto. Pero, ¿qué significa, pues, en mi vida eso del río, ¿no? El agua se detenga y yo pase en seco. ¿Qué cosa? Hoy en día ya no hay, o sea, espiritualmente ya no tengo ese tipo de cómo cruzar el río, cómo, porque a este lado estaba ya, al otro lado ya es Canaán, porque ese río es la que dividía, ¿no? De este lado todavía no es Canaán, pero cruzando el río es Canaán. Pero para estar en Canaán tengo que cruzar el río, pero yo no puedo cruzar, pues. Entonces hace el milagro el Señor para que yo cruce. ¿Qué les parece, hermano? Muy bien, hermano Raúl. Sí, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos cada día tener esa experiencia, ¿no? Cada día tener esa experiencia, ¿no? De ver también, pues, ¿no? Estos milagros, estas maravillas de Dios. Cada día debe ser una maravilla, ¿no? Los hechos que pasen en nuestra vida. Vamos a ver, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios para ver esas maravillas? Dice Josué 3 6 al 17, dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, bueno, en primer lugar, hermanos, Josué es el nuevo líder, está reemplazando a, a Moisés. Y dice aquí, habló Josué a los sacerdotes, está hablándoles, ¿no? Imagínate tu hermano,
Raúl, no sé, cualquier hermano que estemos aquí, hermanos, ya vamos, somos líderes en la iglesia, en un grupo así, y vamos a hablar ya a los demás líderes. Entonces, en este caso, Josué, como líder, va a hablar a los sacerdotes. Claro, los sacerdotes, hermanos, y los de este pueblo de Israel, podrían haber dicho, pues, ¿quién eres tú, Josué? ¿Quién eres tú? Está bien, a Moisés le hemos hecho caso porque Dios estaba con Moisés, pero tú, ¿quién eres? Hermanos, esto es muy importante. En la iglesia, cuando un líder tiene autoridad, hermanos, esto he visto en la experiencia misma. Bueno, en el grupo donde estuve inicialmente, hermanos, el líder, decíamos las cosas, hermanos, ya vamos a hacer esto, nos vamos a reunir, vamos a ir, todos te hacían caso. ¿Y cuánta obra se ha hecho, hermanos? Se ha abierto grupos por todo sector, hermanos, ¿no? Ahí por Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Ahí, grupos por acá, todos por parejas, ya, esta pareja se va para tal lugar, esta pareja se va para tal lugar, esta pareja, y se ha abierto la obra de Dios, porque al líder se le hacía caso, había autoridad, pero cuando el líder pierde autoridad, cuando no te hacen caso, te cuestionan, no puedes hacer nada, nada puedes hacer. Aquí vamos a ver por qué Dios hace también estas maravillas. Vamos a ver, dice aquí, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto, ¿no? Que eso representa la presencia de Dios, no el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. ¿Le hicieron caso? No le hicieron caso. Y ellos tomaron el arca del pacto, dice, y fueron delante del pueblo, hermanos. ¿Ya? Entonces, hermanos, ¿no? Jehová dijo a Josué, Jehová dijo a Josué. Entonces aquí ya está la intervención de Dios, hermanos. ¿Qué le dice Dios a Josué? Desde este día comenzaré a engrandecerte. Ahí está, hermanos, el propósito, ¿ah? De las maravillas que va a hacer Dios. ¿Para qué? Para engrandecer a Josué, para que todos lo vean como un líder, a Josué, un instrumento de Dios. No dice, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Mm? ¿Delante de quién? De los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. No sé si están captando aquí, hermanos, el propósito de hacer maravillas Dios para que se den cuenta que Josué es un instrumento de Dios y para que le obedezcan pues a Josué, hermanos, porque a través de Josué Dios va guiando ese pueblo, pues, ¿no? Así como lo Ajá, hizo con hermano. Moisés. Sí, pregunten. Eh, eh, vamos no encontrando una de las razones, nomás creo, es eso que ahora Josué, cualquier hombre, pues, todo el mundo en estos días está buscando eso de ser grande, ¿no? Eso de ser grande. Pero Josué no buscaba, simplemente era, ¿no? Un humilde siervo de Moisés y ahora recibe ese cargo, ¿no? Y a él en ningún momento la palabra de Dios hace notar, ¿no? Que Josué buscaba ser poderoso o tener ese poder, no, sino que es un encargo de Dios, ¿no? Entonces, ahora, eh, acá Josué escucha eso, la voz de Dios, o sea, lo que Dios le dice, ¿no? El pueblo te va a respetar porque yo voy a hacer este milagro, y lo que vas a ordenar. Entonces, ¿cómo Dios no utiliza a los líderes, a los dirigentes, a los que son, ¿no? Porque Dios conocía el corazón de Josué, que no se va a engrandecer. Pero mira que Lucifer, ¿no?
Era el número uno de los ángeles, pero ¿qué pasó? Corría, creo, ese peligro también, ese riesgo. ¿Qué tal, José? Ya, yo soy el poderoso, todo el pueblo me respeta. Dictador, ¿qué tal? Si hubiera vuelto, hermano. Y la gente, y nosotros, a ver, dale poder a uno y verás cómo es él. Así es la vida, hermanos. Muy bien, sí, hermano Raúl, esto lo que participas hace reflexionar, ¿no? El Señor Jesucristo era un ser humano, 100% humano, era un líder también, ¿no? Había una tremenda diferencia entre este líder, Jesús, ¿no? Y los fariseos, los sacerdotes, los escribas, con este pueblo de Israel, sus líderes, ¿no es cierto? Ellos se mostraban como líderes, ¿no es cierto?, que tenían poder y muchas otras cosas, ¿no? Pero nadie le hacía caso, pues, ni su propia gente le hacía caso, porque hablaban solamente palabras. Yo puedo estar hablando maravillas, pero si a mí nadie me hace caso, pues es porque realmente ellos ven que mi vida no concuerda con lo que yo hablo, ¿no? Entonces no tengo autoridad pues para hablar. De hablar, cualquier persona puede hablar, hasta el diablo puede hablar, pero su vida del diablo, de este ángel, no concuerda pues con las maravillas que Dios dice. Pero en el caso de Jesús, él era humilde, no tenía dónde recostar su cabeza y todo, ¿no? Pero hablaba pues con autoridad y todo el mundo le hacía caso, pues hermanos, ¿no? Hasta la propia naturaleza y todo, ¿no? Y otra cosa también que estoy pasando por alto, tu pregunta, hermano Raúl, es que a nosotros nos falta pues fe. Si tuviéramos dice la fe como un granito, ¿no? De mostaza, que era un pequeño granito, o sea, una fe pequeñita tuviera, diríamos pues, ¿no es cierto? Que se abra, digamos, un río que tenemos que pasar y te obedecería, o el cerro que está ahí, no dirías que se ponga a otro sitio, te haría caso, ¿no? Como a Jesús, frente a las tormentas que había, le dijo, cálmate y le hizo caso. Más, o sea, mayores cosas que lo que yo he hecho, ustedes harán, dicen, ¿no? Si tuvieran fe, no más pequeñito, dicen, ¿no? Bueno, pero eso por una parte. Hermanos, aquí lo importante, hermanos, es la autoridad que uno puede tener como líder. Y si nosotros somos de boca nada más decimos las cosas, ¿quién nos va a hacer caso? Pues nadie nos va a hacer caso, ni fuera de la iglesia, ni dentro de la iglesia, nadie nos va a hacer caso porque nuestra vida no está de acuerdo a lo que dice o predicamos o hablamos la palabra del Señor, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, la vida de Josué, él era un hombre humilde, fue sirviente de Moisés y ahora va a ser servidor de Dios. Y la gente siempre es así, hermanos, este pueblo de Israel. Entonces observaban y cuestionaban pues a cualquier personaje que se presente. ¿Por qué lo mataron a Jesús, su propio pueblo? Porque lo cuestionaron, lo observaban. Según sus criterios, ellos decían, pues no, este es un impostor, no es Dios. Así que se hace Dios y lo mataron, pues hermano. Pero la gente, la mayor parte de la gente, sobre todo los gentiles, lo aceptaron, pues hermanos, ¿no? Y muchos judíos también lo aceptaron, ¿no? Bueno, entonces esto de hermanos de la autoridad, ¿no? Que uno tenga, ¿no? En su liderazgo es importante. Y si no tenemos esa autoridad, nos perdemos esa autoridad, estamos de más siendo líderes. Si nadie nos va a hacer caso. Entonces, no podemos pues hacer nada. Estás atado de manos, no, nadie te va a hacer caso. Tú puedes tener los mejores planes y tantas cosas quieres hacer, pero si no tienes autoridad, pues nadie te va a hacer caso. Pero eso es importante, hermanos, en la obra de Dios, el liderazgo, ¿no? Y Josué Dios tenía que mostrar a José como que era Moisés. Recuerden que Moisés también, en el momento, como decía Raúl, hermanos, cuando se equivocó, se rebeló, también este Moisés, un descuido diría, ¿no? De parte de él. Entonces, él quiso mostrarse como Dios.
Ah, ya, quieren que yo les dé agua, ¿no? Entonces, ¿quién era él? Pues él debía ser humilde nada más porque Dios es el que usa como instrumento. Así como a Jesús, el Señor nunca dijo, yo estoy haciendo por mí mismo, sino él decía, todo lo que hago lo hace pues Dios, hasta el Espíritu Santo, Dios hacía todas las obras. Lo usaba Jesús como instrumento, como que humano era simplemente un instrumento, ¿no? Entonces, el momento que Josué se rebeló, ahí no entró pues a la Canaán terrenal, murió, ¿no? Ahí Moisés, ¿ah? Y luego se arrepintió, pues Dios se lo llevó al cielo, ¿no? Seguramente, ¿no? O sea, bueno, eso estamos viendo, así que el ángel Lucifer, ¿no es cierto? Era uno de los primeros también en el cielo, un ángel que estaba juntamente con Dios. Se rebeló con Dios y es lo que es pues el diablo, ¿no? Que engaña a este mundo, se apoderó de este mundo y por eso estamos en medio de un conflicto y por eso estamos en este plan de salvación y estudiando la lección para confiar en Dios y en los líderes de Dios también, ¿no? Y que Dios también si nos da liderazgo, entonces Dios hace estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que la obra avance. Bueno, voy a continuar. Dice, tú pues dice Dios a Josué, Josué, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo justamente, no, estamos viendo aquí, hermanos, justamente de que van a cargar, en pocas palabras, hermanos, el arca a los sacerdotes. Ya hemos estudiado que habría una distancia de 2000 codos, o sea, más o menos 1 kilómetro de distancia. El pueblo seguiría, ¿no? Por el camino que están abriendo los sacerdotes cargando el arca del pacto. O sea, ahí está la presencia de Dios. Y en ese tiempo el río Jordán estaba cargado y salía el agua, ¿no es cierto? Para las orillas. Y en el momento que pisan pues el agua, hermanos, estos sacerdotes, se seca pues ahí el agua, hermanos. O sea, el agua se detiene en la parte superior, ahí se detiene el agua. Y ya no corre más agua, hermanos, porque desembocaba en el mar muerto, ya no hay pues más agua. Entonces se detienen en la parte del medio mismo del río, hermanos, los, uh, los sacerdotes que están cargando el arca. Ahí se detienen firmes, parados allí, y el pueblo de Dios va a cruzar. Cruzan todos en seco, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay una lección que la presencia de Dios está ahí, ¿no? Ante la presencia de Dios están pasando, pues, el río Jordán. Y además de eso ordenó que se escoja de cada tribu una persona, porque va a sacar una piedra seguramente grande de ahí del centro del río, para sacarlo para afuera, para la orilla, ¿no? Al otro lado del río Jordán, y ahí van a hacer un monumento, ¿no? Y ese monumento sería para que recuerden los niños, las personas nuevas, dirían, ¿y por qué este monumento? Es que han pasado en seco el pueblo de Israel, Dios ha hecho esta maravilla. Era para eso el monumento también, pues hermanos, para que sepan quién es Dios, quién es nuestro Dios. Entonces, continúo leyendo, hermanos. Cuando hayáis estado cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad. Esto es importante también, hermanos, acercarse y escuchar. Entonces, cuando nos acercamos a Dios y escuchamos, escuchar, hermanos, significa que la palabra de Dios está entrando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y eso se va a convertir en hechos. El que escucha, hermanos, Mm. ya no es lo mismo, va a ser Ajá. diferente, porque su vida es transformada. Ah, hermano, hay una cosita que quiero aclarar, hermano. Dice en mi versión, en la orilla. Y la orilla es la palabra orilla, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? Es algo a un extremo, a un canto, ¿no es cierto? Entonces, no dice en el medio del río, en mi versión, hermano. No sé si en vuestra versión dice, en el medio del río se paró el arca. No sé si dice, hermano.
Hermano Raúl, sería bueno que usted lea todo el capítulo. O sea, es bueno a veces leer antes de hacer la clase, hacer una lectura nosotros, una lectura individual, para que tengamos una idea de lo que estamos comentando. Porque usted, a ver, silenciosamente nomás lea todo el capítulo 3. Entonces va a encontrar sus respuestas, hermano. Eso Muy estoy bien. haciendo, hermano. Por eso en el Léalo capítulo en 3 forma versículo silenciosa. 8 ahí Sí, está, pero hermana. sí, pero siga leyendo todo, todo el Mm. capítulo, hermanito, para que podamos entender todos y podamos tomar en cuenta en forma reverente todo lo que el Señor está enseñándonos a través de su palabra. Gracias, hermano. Muy bien, sí, pues hermanos, sí, 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 aparentemente pareciera que ahí se quedaron, pues no, a la entradita nada más, ahí se pararon, pero cuando continuamos leyendo, va explicando dónde se pararon, ¿no? Entonces, no hay ninguna contradicción. Entonces, aquí, imagínense, pues cuando el agua se seca, ¿no es cierto? ¿Dónde está, pues ahora la orilla? ¿Dónde está la orilla ahora? ¿No? ¿Dónde está el borde, no? Entonces, ya no, el borde pues está, hermanos, justamente en todo el caos, en todo se convirtió en borde, pues, hermanos, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Ahí has entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en Jordán. Entonces ya no está hablando solamente de la entradita nada más, sino que ahora como se secó, cuando pisan el agua se seca y entonces se van a parar en el medio del río Jordán. Pero vamos a leer eso, ¿no? Yo estoy ya adelantándome. Leo, ¿no? Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Estaba pensando en eso, ¿no? De escuchar. Cuando escuchamos, hermanos, es que nosotros estamos entendiendo, ¿no? Entendemos, estamos escuchando, entendemos lo que se está diciendo y después, hermanos, eso lo que entendemos también hace de que nosotros tomemos una decisión que hagamos las cosas que estamos en, porque que queremos tomar esa decisión de hacer lo que nos dice Dios, ¿no? Y ahí se ven las maravillas, ¿no? En su acercaos y escuchar las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Entonces, aquí generalmente la gente quiere ver para conocer, quiero ver entonces, cuando uno ve y dice, pues realmente Dios existe. Pero normalmente cuando yo, al inicio, ¿no? de mi conversión, vi y yo no me puedo olvidar de las cosas que he visto. Y nunca me podría olvidar que porque he visto, pues, ¿no? Entonces, como he visto, entonces conozco a quién estoy sirviendo, conozco, ¿no? A quién estoy siguiendo, bueno, y eso conozco. Entonces, es importante entonces conocer en la vida cotidiana que vivimos, hay que conocer. Y cuando tú conoces, jamás le vas a dejar a Dios porque conoces, pues, ¿no? Le conoces a quién está sirviendo, ¿no? En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Entonces, hace eso Dios para que ellos estén viendo esa maravilla y sepan quién es Dios y no se olviden, pues, ¿no? Y que él echará de delante de vosotros al cananeo. Así que tendrían fe, pues que van a echar al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará, ¿no? Entonces, en primer lugar, hermanos, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Ahí está, hermanos. En medio del Jordán. Pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y aquí hay algunas indicaciones. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, ¿no? Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, hermanos, las aguas del Jordán se dividirán, dice, ¿no es cierto? Porque las aguas, ¿no? Que vienen de arriba se detendrán, ahí está,
en un montón. En la parte superior no se quedó el agua, ¿no? En un montón, dice. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, ¿no? Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados, miren, mojados a las orillas del agua, o sea, al comenzar, ¿no es cierto? Pisan el agua. ¿Qué pasó, hermanos? Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. En ese tiempo de la siega está desbordado. Entonces, cuando pisan el agua, entonces dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron. Inmediatamente se detienen, ¿no? Se detienen pues las aguas cuando empiezan a entrar y pasan pues, ¿no? Ahí a la parte, ¿no? Como decíamos, leímos que en el medio, ¿no? Se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad, dice, de Adán, o sea que a parte superior ahí se detuvo pues el agua, ¿no? Que está al lado de Zaretán, ahí se detuvo, ¿no? No es un montón el agua ahí. Y las que descendían, y ahora el agua que venía, ¿no? Para abajo, ya no había agua, pues, ¿no? Las que descendían al mar del Arabá, o sea, al mar salado, se acabaron, pues, se acabaron, ya no había agua, pues, hermanos, y fueron divididas, así se dividió. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó. El pueblo pasó en dirección de Jericó, o sea, al otro lado estaba Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco. Ahí se detuvieron, pues, hermanos, ¿no? En seco, firmes. Ahí, aquí está, hermano. En medio del Jordán. Ahí dicen, ¿no? En medio del Jordán. En medio del Jordán, ¿no? Entonces ya nos imaginamos, ahí en la mitad del Jordán, pues ahí se detuvieron estos cuatro, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, pasó en seco. Esa es la palabra del Señor, hermanos, y ahora vienen pues los comentarios, que por el tiempo vamos a dar lectura rápidamente. Dice así, el cruce del Jordán es descrito en Josué 3:5, hermanos. Aquí no le he puesto el texto bíblico, 3:5. ¿Qué dice, hermanos? Moisés anteriormente dice, santifíquense, porque de aquí 3 días vamos a pasar, ¿no? O sea, esa experiencia van a tener, pues, el río Jordán, ¿no? Santifíquense, o sea, que se preparen, ¿no? Se preparen para ver las minas. Eso hemos estudiado ayer. Ayer hemos visto que es prepararse, ¿no? ¿Queremos ver las maravillas de Dios, hermanos? No por capricho, como un amigo que me decía, ahí, un amigo, ¿no? Ahí en el colegio, todavía no sé, creo que me decía, oye, justo, ¿tú crees en Dios? ¿No? Claro, le digo. Bueno, entonces, ya, a ver, y Dios es, ¿no es cierto?, todopoderoso. A ver, para que yo crea, me dice mi amigo, pues, ¿no? A ver, yo quiero en este instante, estoy de sed, que me dé una gaseosa, que me haga aparecer una gaseosa, estoy de sed. Entonces, para que yo pueda creer. Hermanos, Eh, a veces la gente, cuando no está así, está pues así la gente que quiere ver, como le digo a un pastor también, ¿no? A ver, para creer en Dios, tú crees en Dios al pastor, le dice, le doy 5 segundos, creo que le dio. A ver, que me mate Dios, ¿no? Que me mate Dios. Yo le doy 5 minutos. Y cuenta, pues, 1, 2, 3, 4, 5. No muere, pues no. ¿Y dónde está tu Dios? ¿Por qué no me ha matado? Mm. Hay gente así que no está preparada. Así que nosotros queremos ver las maravillas de Dios. No tenemos que tener pues, esa mentalidad humana, ¿no? Ah, yo quiero ver por curioso. Hay muchos que quedan curiosos. Voy a ir al cerro tempranito, quiero ver los ángeles. Esa curiosidad no tiene nada que ver, pues, hermanos. Aquí las maravillas de Dios para ver, uno tiene que estar preparado, arreglado su vida con Dios, a cuentas, bañarse exteriormente, interiormente, estar limpio. Bueno, todo eso es lo que dice, santifíquense porque van a ver esas maravillas de Dios, la gloria de Dios. Entonces, para el encuentro con Dios, pues uno debe estar a cuentas con Dios, hermanos. Con la gente se imagina, digo, yo quiero ver por curioso, ¿no? Y de repente alguien
puede estar pensando así, no es así, pues uno tiene que ser humilde, ¿no? Humillarse ante Dios, ser obediente. Entonces, recién Dios va a mostrar pues sus maravillas también. Si no es así, uno nunca va a ver las maravillas de Dios. Entonces, eso es en Josué 3:5, ¿no? El cruce del Jordán es descrito en Josué 3:5, en la palabra hebrea niflaot, o sea que son maravillas. Esa palabra hebrea significa maravilla. Esta palabra puede referirse a los actos poderosos y sobrenaturales de Dios que demuestran su singularidad. Son hechos sobrenaturales. ¿Qué significa eso, hermanos? Que las leyes que Dios ha puesto en naturaleza pasa ahora Dios, sale fuera de esas leyes porque es el que da leyes, pues Dios no, y él pues tiene control, ¿no? Y puede salir de las leyes que Dios ha puesto en este mundo. Ahí dice en Salmo 72:18, bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, que hace obras tan maravillosas. Y aquí viene la bendición del salmista hacia Dios. ¿Por qué? Porque este salmista ve las obras tan maravillosas de Dios. Ojalá nosotros abramos nuestros ojos. Hermanos, estar vivos hoy día es una maravilla. Ver una planta crecer es una maravilla. Todo es una maravilla. Ojalá que Dios abra nuestros ojos para ver que todo es una maravilla, hermanos. Dios mismo dice en Salmo 86:10, Dios mío, Dios mío, Dios mío, tú eres grandioso y haces maravillas. Ahí está el salmista, otro salmista que dice, Dios mío, tú eres grandioso y haces maravillas. Tú y solo tú eres Dios. Es como que si nosotros como salmistas también dijéramos, por nuestra experiencia, diríamos así, Señor Todopoderoso, eres maravilloso, ¿no? Tú haces maravillas, Señor. Más tarde, hermanos, los israelitas meditaron en estos actos y como resultado de que uno medita, hermanos, en las maravillas, entonces uno alaba al Señor. Por eso están los himnos, los cantos, que son inspirados en las maravillas que Dios hace, hermanos, en el amor y la justicia de Dios. Como dice Salmo 9:1, te adoraré, Señor, con todo mi corazón y te contaré y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. Es así, hermanos. Miren, eso es una reacción natural de aquel que ve las maravillas de Dios, adora a Dios, ¿no? Le adora, le alaba a Dios, ¿no? De todo corazón. Por eso uno va al templo también y los sábados porque le adora, porque realmente ve las maravillas que Dios hace, ¿no? Y contaría al mundo entero y cuenta, pues, hermanos, como estamos haciéndolo aquí. Al mundo entero podemos contar, ¿no? De lo que Dios es todopoderoso, maravilloso. Y lo proclamaron entre las naciones, hermanos. Bueno, aquí en Salmo 96:3 nos muestra, ¿no? Cómo proclaman, ¿no? Las maravillas. Cuenten entre las naciones acerca de su gloria. Claro, debemos contar, pues si hemos visto la gloria de Dios. Cuéntenles a todos los pueblos las maravillas de Dios. Y hay que contar, hermanos, las maravillas de Dios. Las plagas de Egipto, ahí está, hermanos, las plagas de Egipto, es una maravilla también que sucedió, pues, hermanos, Dios hizo eso, ¿no? Está en Éxodo 3:20. Por eso voy a utilizar mi gran poder, dice Dios, en contra de Egipto, o sea, para liberarlo, ¿no? Voy a hacer que ocurran cosas asombrosas en esa tierra y después de lo que haga, Él los dejará ir. ¿Ves? Las plagas. Y Dios ya sabe lo que tiene que hacer y así los dejó ir, pues, después de las 10 plagas. El cruce del Mar Rojo y la conducción de Dios en el desierto, hermanos, también es otra maravilla, hermanos. ¿Dónde dice? Ahí está en el Salmo 78, hermanos, 12 al 16. Dice, los milagros que Dios hizo a la vista de sus antepasados en la tierra de Zoán, en Egipto, hermanos, Dios abrió el mar rojo, ¿no? Y le ayudó a la gente a cruzarlo mediante, o mientras dice, retenía las aguas como un dique, ¿no? Así, detuvo las aguas, abrió camino en el mar rojo. Todos los días Dios los guiaba con una nube, todas las noches los guiaba con la luz del fuego. Eso también era una maravilla, pues hermanos, ¿no? Imagínate a ver que en tu casa, en vez de foco, Dios ilumina ahí, ¿no?
como una columna de fuego. Todas las noches viene eso. Y en el calor, si estás en el calor ahí, ¿no? Te pone una nube como paraguas. Entonces es una maravilla, pues eso hizo Dios. 40 años estuvieron pues ahí el pueblo de Israel así. En el desierto partió las rocas en dos y de allí sacó agua para que ellos bebieran. Imagínate, hay una roca donde tú ves no hay agua en ninguno y se parte la roca y de ahí sale agua como una pila. Bueno, bueno, hermanos, son maravillas, pues no, está el Salmo indicando todo eso. El agua salía de la tierra y corría como un río. Fueron relatados, pues, hermanos, como tales prodigios. Prodigios también se dicen, no maravillas, no milagros. Los escritores bíblicos sabían y atestiguaban, hermanos, que el Dios que creó el mundo nunca se vio limitado o constreñido por su creación. Jamás. Dios, hermanos, ha estado limitado, incapacitado para hacer algo, hermanos. No. Tampoco ha estado constreñido, dice, por su creación. No. Dios tiene el control de todo. Nada es imposible, hermanos. Nada es imposible para Dios. Recuerdan la viejita Sara, esposa de Abraham, decía, no, para ella era pues imposible tener un hijo. Ya no, ya no tenía esto de la menstruación, todo para poder tener hijos. No, ya era estéril incluso. Pero para Dios, ¿qué cosa es difícil? Hermanos, y tuvo un hijo, sino a Isaac, ¿sí o no, hermanos? Ajá. ¿Qué es imposible para Dios? No, hermanos, quiere hacer milagros en nuestra vida también. Ojalá que tengamos fe como un granito de mostaza. Hebreos dice aquí, demasiado maravilloso para él, ¿no? Para él. Nada es imposible para él. O sea, para Dios nada es imposible. Está en Jeremías 32:17. Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder. A ver, hermanos, algún científico que piense, a ver, o los científicos de este mundo, a ver, que hagan un mundo, puedan crear un mundo, ¿no? Ahí en el espacio para poder vivir, ¿no es cierto? Mucha gente dice, ¿no? Ya los científicos ya son más que Dios, pueden hacer muchas cosas. ¿Qué van a poder, hermanos? Hay límites que tienen. ¿No? Está bien, Dios ha dado capacidades al ser humano para hacer cosas, pero tiene límites. A ver, que hagan así como la tierra, otra tierra que hagan. ¿De dónde van a hacer, hermanos? ¿De dónde? Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada demasiado difícil para ti. No hay nada demasiado difícil para ti. Su nombre y su naturaleza son maravillosos, pues, hermanos. Así dice Jueces 13:18. Dice ahí, ¿no? El ángel, ¿no? El ángel, ¿no? Dice, el ángel respondió, ¿para qué me preguntan mi nombre? Eso es un secreto maravilloso. Hermanos, el nombre de Dios es maravilloso, hermanos, ¿no? El nombre de Dios, por eso los del pueblo de Israel tenían mucho respeto a pronunciar el nombre de Dios. De repente nosotros lo pronunciamos ligeramente, pero Dios es pues todopoderoso y cuando tú ves las maravillas de Dios, ahí recién con mucho respeto decimos, Señor, ¿no? No decimos Diosito, cuando decimos Diosito, ayúdame, claro, uno lo dicen con cariño, ¿no? Yo también digo hermanitos, hermanitas, con cariño, ¿no? Pero, hermanos, cuando vemos lo que es Dios Todopoderoso, ahí sí nos cuidamos de decir Diosito a Dios, sino realmente Señor Dios, o sea, con mucho respeto, ¿no? Vamos a pronunciar el nombre de Dios porque es maravilloso, hermanos. Y Él está más allá de nuestra comprensión, hermanos. A diferencia de los dioses de las demás naciones que no pueden salvar, pues esos son ídolos, pues no, los dioses que tiene este, de acuerdo a las tradiciones y costumbres, ¿no? En esta tierra, este mundo. Los dioses de otras naciones, dice, no son sino ídolos, ídolos, simplemente son ídolos, hermanos, los dioses de todas las naciones, dice, ídolos,
¿no? En cambio, el Señor que tenemos es el que ha hecho pues el cielo, la tierra y todo Ajá, el universo. Sí, hermano. ajá, hermano, siguiendo los consejos de la hermana, he tenido que salir un rato y investigar con oración, todo, ¿no? Entonces, claro, en el capítulo 3 versículo 8 y el versículo 17 pareciera que hay contradicción, pero no es así, ¿no? Dios ordena que entren los sacerdotes al agua. Cuando pisen al agua, el río, o sea, se hace el milagro, ¿no? Y ya al ver que ya ahora de donde venía el agua, se hizo una pared, un muro grande de agua, ¿no? Y ahora el río que está bajando a ese lado empezó a irse, ¿no? Seco, ¿no? Ya no hay agua para, para que se vaya, ¿no? Y entonces los sacerdotes al ver ya están en seco, porque entraron con un río así, ¿no? Que estaba corriendo, pero ahora se encuentran ellos también en seco. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, avanzan, siguen avanzando, pero ¿dónde se detienen? En el medio. Bueno, gracias a Dios, convencido de que hasta que todo el pueblo pase, ¿dónde estaba el arca de Dios? En el medio del río, porque estaban, o sea, ya no es río, pues, sino en tierra firme, en seco que están, ¿no? En el medio. Eso aclara, no hay contradicción entre el versículo 8 y el versículo 17. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Amén, amén. Sí, hermano, Herma- hermano que intervino, eh, aquí también, así como en el tiempo de Moisés, Moisés le dijo, si tú no vas con a Dios, si tú no vas conmigo, yo me quedaré a morir con mi pueblo. Si tú no vas conmigo, si Dios no está en medio de nosotros, no pasa nada. Si vamos a ir a una guerra, tremenda guerra, una guerra mundial, en ese momento era una guerra mundial. Entonces, si Dios no está en medio, el líder, Dios le entregó el liderazgo humano a Josué esta vez, pero Josué reconoció que sí, solo sí Jehová está en medio de ese pueblo, él irá. Entonces, todo pasa sí, solo sí Dios dirige nuestra vida. Así que el Amén. comentario, hermano. Muy bien, hermanos, ahí está, no el secreto, hermanos, secreto ahí está. Todos pueden estar hacer planes, para hoy día también hay planes, todas esas cosas. ¿Dónde está el secreto del éxito al 100%, hermanos? Dios dice, hijo, nos está diciendo a nosotros los que estamos en esta sala, esfuércense y sean muy valientes. No es un esfuerzo, digamos, no, hermanos, humano, o sea, de que demostremos fuerza, no sé, capacidad, no sé. Aquí hermanos, lo que dice a Josué, le dice, te vas a esforzar y ser valiente en que, en hacerme caso, en hacer todo lo que yo digo. O sea que el pueblo de Dios tenía que ir detrás del arca. El arca se paraba ahí en medio, ellos tenían que pasar. Entonces, la presencia de Dios está ahí, como dice nuestra hermana. Si la presencia de Dios está acompañándonos, hermanos, éxito al 100%, hermanos. Pase lo que pase, es la obra de Dios. Así que, hermanos, eso es la lección. Entonces, acá estamos viendo que cuando el arca no está allí, hermanos, y los israelíes querían hacer, fracasaban pues completamente. Bueno, continúo para terminar. El Dios de la Biblia es un Dios vivo y activo, cuyos seguidores pueden confiar en Él a la espera de sus intervenciones en favor de ellos. El profeta Zacarías, hermanos, utilizó un término derivado de la misma raíz, niflaot. No, Zacarías también, este profeta, habló. Cuando imaginó un futuro maravilloso, él se imaginó, dice, el futuro maravilloso para Israel tras el exilio babilónico, ¿no? O sea, a veces en nuestra cabeza, hermanos, hay pensamientos también, sueños, ¿no? Yo estoy soñando y esos sueños se van realizando.
soñando, ¿no? En Argama, soñando en esto, en Puiso, soñando así comunidades que la obra de Dios se establezca aquí y allá. Y entonces, hermanos, eso Dios te muestra que se está haciendo realidad porque Dios está interviniendo. No, no es que está pasando por alto tus sueños, no. Todos esos sueños que están encaminados para hacer la obra de Dios. Entonces, Dios lo está haciendo realidad, todo, hermanos, todo, todo, todo. Entonces, Dios quiere que veamos que Dios no ha desatendido tus sueños. Vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida. Ahí está ¿quién está soñando aquí? Zacarías. Entonces, vio que Jerusalén sería totalmente reconstruida, ¿no? Él está visualizando eso, ¿no? Que habría ancianos sentados en las calles de las ciudades y niños jugando en ella. A los aparentemente incrédulos habitantes de la capital que aún mostraban los signos de su destrucción. Zacarías a ellos, no a los incrédulos, ¿qué les dice Zacarías? Declaró, así dice el Señor de los ejércitos, si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, será también muy difícil a mis ojos. Miren lo que dice Dios, ¿no? Será también muy difícil para nosotros. Está bien, para la gente puede ser difícil e imposible cosas, pero para Dios no hay nada imposible. Declara el Señor de los ejércitos, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Ahí está Zacarías 8, 6 al 8, hermanos, los sueños que él pudo contemplar, no que su sueño se hizo realidad, Dios hizo eso. Y en Lucas 18 al 27, ¿cómo te anima la respuesta que Jesús dio a sus discípulos sobre confiar en Dios cuando te encuentras en lo que aparentemente es imposible, hermano? Entonces, aquí en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Lucas 18, vamos a leer, ¿no? ¿Cómo nos anima Dios? ¿Cómo nos anima la respuesta de nuestro Señor Jesús a sus discípulos a confiar, pues, en Dios, ¿no? Eh, que aparentemente ahorita podemos estar viendo algunas cosas imposibles, pero Dios quiere que veamos, ¿no? Sus maravillas y confiemos. A ver, ¿qué dice la Biblia? Un hombre principal, hermanos, le preguntó diciendo, maestro bueno, le dice, no, un hombre principal, un príncipe, diremos, pues, del pueblo de Israel. Se le acerca y le dice al Señor Jesús, maestro bueno. Y el Señor Jesucristo, o bueno, la pregunta primero dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Así que este príncipe de Israel le dice, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré? ¿Qué hago? No, yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué dice el Señor Jesús? Jesús le dijo, ¿por qué? En primer lugar, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces, dentro de los humanos, hermanos, pues ninguno somos buenos, solamente Dios es bueno, ¿no? Los mandamientos sabes, le dice. Entonces, ¿quieres heredar la vida eterna? Tienes que saber los mandamientos de Dios y no solamente saber, pues no, también hay que obedecerlo, ¿no? Los mandamientos de Dios sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y así, ¿no? Entonces, este príncipe le dice, ¿no? Le dije, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde joven, Señor, yo obedezco los 10 mandamientos, ¿no? Entonces Jesús, oyendo esto, le dijo a este joven, porque el Señor escudriña pues el corazón, hermanos, la vida de una persona. Y le dice, aún te falta una cosa, le dice, ¿no? A este joven. Entonces, seguro el joven decía, estaría atento, ¿no? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Y el Señor le dice, ¿qué le falta? Mira, le dice al joven, al príncipe, ¿no? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Ahí está, hermanos, para heredar, ¿no es cierto? Queremos tener herencia, la vida eterna, vivir con el Señor, vivir ahí. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Vender todo lo que tenemos y darlo a los pobres, a pobres. Y así vamos a tener pues la herencia, el tesoro en el cielo. Y
pero mientras uno está en la tierra, dice, ven y sígueme. Hermanos, para esto se necesita tener fe. ¿Qué hizo este príncipe, hermanos? ¿Ah? ¿Qué hacemos nosotros ahora frente a lo que nos dice en esta mañana el Señor? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vas a tener tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Bueno, el problema de este príncipe es que su Dios para él no era el Dios, ¿no? que tenemos, sino su Dios era, su mente, todo estaba en las cosas materiales, en la riqueza. Eh, ¿Por qué? Porque dice aquí, entonces, dice este príncipe, entonces él, o sea, el príncipe, oyendo esto, lo que le dijo el Señor Jesús, se puso muy triste. ¿Por qué se puso muy triste, hermanos? Porque era muy rico, pues era muy rico, hermanos. Y que le diga que venda todo, hermanos, no sé qué diría una persona, qué diríamos. No, pero he logrado esto con mucho sacrificio. Ahora si lo vendo todo esto, ¿qué voy a tener? Muchos están pensando en comodidades, ¿no es cierto? Pero ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué esto, aquello, no? Uno pues, se pone a pensar, ¿no? Entonces el rico pues vive en comodidades, ¿no? Entonces, se fue triste, pues hermanos, se fue triste. No tomó la decisión, no hizo caso el consejo del Señor. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo pues no al Señor, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos, ese ojo de la aguja, no, aguja, en este caso, hermanos, ojo de la aguja, dice, es en la puerta de Jerusalén, así como en los templos catedrales se ve, hermanos, no esos templos católicos catedrales, una puerta gigante, grande, pero hay una puerta chiquitita también, ¿no es cierto? Que en la misma puerta hay, a eso se le llama aguja, no ojo de la aguja. Es esa puerta chiquitita donde, hermanos, un camello entrar por esa puertita, ¿no? Arrastrándose difícilmente podía pasar un camello. A eso le llama ojo de la aguja, ¿no? Entonces, porque es más fácil pasar, dice, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, para un rico es difícil entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no se puede desprender de sus riquezas, pues no. Y los que oyeron esto dijeron, y no sé qué decimos nosotros, hermanos, tal vez como la gente dijo así, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿No? ¿Quién pues podrá ser salvo? Si nadie quiere desprenderse de sus cosas, ¿quién podrá ser salvo? Esto de desprenderse, hermanos, es que en la casa que Dios te ha dado, lo dediques para Dios, ¿no? Que sea, forma ahí un grupo pequeño. No estás dispuesto, pues tú quieres vivir en tu propia comodidad, lo van a ensuciar los hermanos, estás preocupado por eso. O tienes un carro que sea, pues, un carro misionero. No, no, lo van a malograr, lo van a ensuciar. No. Entonces, ahí está, ¿no? Es que todo lo que tienes, todo lo que tenemos debe estar pues al servicio de Dios, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí esta persona no quería desprenderse de su riqueza. El rico difícilmente va a entrar, dice, en el reino. Eso es lo que dice el Señor, nuestro Dios. Él les dijo, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En eso estamos, hermanos. Hay que practicar, hermanos. Hay que entrar en la práctica de poner todo en las manos de Dios, hermanos. Bueno, la lección se terminó, el tiempo también pasó, bastante tiempo. Voy a pedir, creo que todavía está hermana Belea con nosotros. Si está, por favor, despídanos con una oración, hermana Belea. Si ya se fue al trabajo, pues oraremos. No, sí, sí estoy aquí, Está. hermano. Por favor, Vamos a orar. hermana, Ya, despídanos. vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor, estamos muy contentos porque hoy día hemos estudiado tu palabra. Estamos muy contentos también por nuestro hermano Raúl, que siempre pone
diríamos, la pimienta a este alimento que hemos tomado. Gracias, Señor, porque siempre tú usas a tus hijos para que podamos recrear todo lo que tú haces por el mundo. Señor, hay hoy en día una tanta falta de humanidad, de tenerte en cuenta a ti, eh, y es necesario que tu presencia esté en la mente y el corazón de muchas personas. Señor, gracias porque hemos estudiado y saboreado tu pan de vida, tu palabra, y también hemos adquirido más confianza en tus promesas, en tu infinita bondad, misericordia y cuidado. Señor, a ti encomendamos nuestras vidas, nuestros caminos, y te agradecemos y bendecimos y alabamos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por tu infinita bondad. Te pedimos que nos acompañes este día. En nombre de Cristo, amén. Amén. Gracias, hermana Belea. Que Dios los bendiga y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.